saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a nuestra segunda parte de esta sección de un tema en 3 partes. Ayer veíamos la importancia de guardar los mandamientos, primero desde la palabra, darles aplicación correcta, entendiendo que ya no estamos obligados a guardar los mandamientos en estricto rigor bajo el contexto de la ley, como le corresponde al pueblo de Israel. En la reinterpretación precisa, en el cumplimiento perfecto y en el fin que apuntaba todo a Cristo, ahora la iglesia está facultada, capacitada, pero con el deber mismo de cumplir la ley en el contexto de la gracia, donde las leyes ceremoniales, los sacrificios de animales, todos aquellos rituales quedaron obsoletos porque Cristo es el resumen de todo aquello y el cumplimiento perfecto, pero sabiendo que están en vigencia muchos de los mandamientos en su aspecto espiritual, también hay leyes civiles dentro de las leyes divinas, tenemos también leyes que cumplir, pero desde el aspecto de la gracia, en la dirección de la palabra y del Espíritu. Ahora, quiero hacer la conexión desde el cumplimiento de la ley por medio de la palabra a esta asociación de la palabra y la fe. No hay que olvidarse que una potencia a la otra y una es producto de la otra. Una potencia a la otra y una es producto de la otra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, para que nos impacte para salvación en su origen, el Espíritu Santo va a usar la herramienta de la palabra para impartirnos fe salvífica. Una vez salvos, ahora la fe salvífica, que entendamos que la fe es una sola, muy flexible, que es una herramienta multipropósito que se mueve en muchas direcciones. Una vez salvos, ahora la fe va a ser una fe de convicción para caminar acorde a lo que la palabra dice. Entonces la palabra produce la fe de salvación y ahora la fe ya activa en nosotros como una convicción sólida, nos va a llevar a obedecer la palabra. Obedeciendo la palabra, mediante esta fe correcta de convicción sólida, nosotros somos hombres y mujeres que agradamos a Dios. Acompáñenme por favor a la Sagrada Escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y vamos a meditar bajo el título Guardando la fe. Guardando la fe. Hebreos 11:6 dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Palabras contundentes del escritor, reconocido como autor de la carta a los Hebreos. Autor para nosotros desconocidos. Hay quienes se inclinan a pensar que es Pablo, yo también me inclino a aquello. Sea Pablo, sea Bernabé, sea Apolos, o sea cualquiera de los escritores sugeridos por los eruditos bíblicos, no cabe duda que el lenguaje de Hebreos nos remonta al Antiguo Testamento, nos remonta a toda esa época de los ceremoniales, de los rituales, nos remonta a todo ese tiempo preparativo para Cristo. El autor de los Hebreos nos muestra magistralmente cómo Cristo es la revelación final, cómo Cristo, aun viniendo en debilidad humana, en ese sentido era menor en lo humano, al igual que nosotros, menor que los ángeles, pero siendo el hombre perfecto, todo Dios, al mismo tiempo era muy superior y es el creador de los ángeles mismos. Muy superior a Moisés, nos dice en el capítulo 3. Ya en el capítulo 4 nos comienza a mostrar a ese sumo sacerdote que convenía, porque en debilidad moría cumpliendo la ley sin pecado, salvándonos de nuestras miserias, perfilando el máximo sumo sacerdote, capítulos 4, 5, 6, 7 y 8.
el orden del Melquisedec en el sacerdocio perfecto. Y ya desde el 9 en adelante hasta el 10 nos muestra cómo todos esos rituales antiguo testamentarios en Cristo dejaron de ser efectivos. Él, capítulo 10, es el que con su sacrificio hecho una vez y para siempre nos justificó. Hizo algo extraordinario, inigualable, incomparable. Y en el capítulo 11, para ya después mostrarnos cómo se debe caminar en Cristo, y en el capítulo 13 cumpliendo sus deberes, en el capítulo 11 nos posiciona en un punto central, nuclear, preciso, precioso, contundente: la fe. Y comienza su exposición en este capítulo 11 presentándonos dos lineamientos claves respecto de la fe: la convicción y la seguridad. Si no hay convicción y no hay seguridad, es cualquier cosa menos fe. Tú estás guardando cualquier cosa menos fe si no eres una persona de convicciones y de seguridad plena. La fe no es una mezcla de creencias con dudas. La fe bíblica no es una idea propia del humano. No es una pálida esperanza. La fe llega a ser una sustancia. ¿Cómo es eso? Versículo 3, 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese la asociación tan íntima entre la fe y la palabra y la fe. Una generando la otra y una potenciando la otra. Por la palabra fue todo hecho, pero una fe de sustancia generó todo. ¿Cómo es eso? Dios tiene fe, por supuesto. En sus millones de atributos e infinitos atributos perfectos, también está el atributo de la fe. Hay una fe de Dios y una fe en Dios. Cuando el creyente es un creyente de convicciones que aprende a guardar la fe, como ha aprendido a guardar los mandamientos a través de la aplicación correcta del cumplimiento del amor a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos, para que podamos estar cumpliendo la ley de Cristo, los mandamientos genuinos que Él estableció para la iglesia, el fundamento del amor. También entendemos que el creyente tiene fe en Dios para salvación y después desarrolla una fe de Dios para caminar conforme a Él le agrada. Y aquí se nos da un listado completísimo de héroes, hombres y mujeres que están en el salón de la fama de la fe. Así como Hollywood tiene su paseo de las estrellas, la Biblia tiene su salón de la fama. Tiene un listado de hombres y mujeres que dejaron una huella indeleble, imborrable, a través de los lustros, los siglos, la historia y los milenios que comprende el mensaje bíblico. Nos han dejado un legado, nos han transmitido un ejemplo y nos han posicionado para que nosotros veamos cuán importante es guardar la fe, a la par de la palabra. La fe, esa sustancia creativa, esa convicción, y cuando hablamos de convicción es un convencimiento pleno, nadie nos mueve de ese fundamento, que potencia una seguridad a toda costa, aún pese a la muerte física sobre nosotros, en Cristo, nos muestra este pasaje de una manera extraordinaria. Y ya cerrando, después nos dice que hay una gran nube de testigos, que hay que poner los ojos en Jesús, en el capítulo 12. Habiendo una gran nube de testigos. A veces consideramos que los testigos son externos a la iglesia. Claro, ahí hay un testimonio al mundo, pero los verdaderos testigos que a nosotros nos van a llevar a posicionar nuestros ojos en Jesús con esa convicción plena y esa seguridad absoluta es el registro de estos hombres y mujeres que lograron portentos, lograron a través de la fe y la palabra, Dios por medio de ellos hacer milagros extraordinarios. Extraordinarios. Los llevó a hacer estas cosas de una manera sorprendente, a precio de vida y muerte, a precio de angustia, dolor, quebranto, llanto, miseria, a precio de persecuciones, pero se mantuvieron firmes
El versículo 6 que leíamos y hemos puesto como base, nos dice que si no guardamos la fe a la par de guardar la palabra, si no llevamos a la práctica en esta convicción, en esta seguridad, en este convencimiento, lo demás es nulo. Quiere decir que puedo yo caminar el camino del Evangelio, quizás a mi manera guardando la palabra, pero si lo hago con una fe meramente intelectual, una fe racional, una fe condicionada a las circunstancias, a las situaciones, no estoy agradando a Dios, me va a ser imposible. ¿Sabe que esta palabrita desde el griego, agradar a Dios, significa complacerlo absolutamente? Si hay una forma de que Dios esté complacido absolutamente con nosotros, precisamente es cuando la fe potenciada en nuestra vida testifica que estamos guardando su palabra, porque la fe va a activar genuinamente un amor devoto, un amor de devoción, un amor de pasión, un amor de inclinación hacia Dios, donde incluso nuestra vida pasa a ser algo secundario delante del llamamiento y al mismo tiempo delante de la convocatoria del cuerpo de los santos, la iglesia del Señor, a caminar en esta línea que Cristo ha demarcado. Él es la senda y nosotros seguimos las huellas, las pisadas de Cristo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Y ahora responde, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, hay quienes incluso, a contexto de iglesia, a ratos duda, no sé si de la existencia de Dios, pero sí de las promesas. Me siento solo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué pasa? Hermano mío, yo también he pasado por esos procesos. No cuestionando a Dios. Muchas veces uno se autocuestiona. Y pareciese que el divino no está en la escena o se ha olvidado de nosotros. Pero cuando hay una fe de convicción que agrada a Dios, que nos permite ir en la práctica de su palabra conforme a su mandamiento del amor, sabemos, por ejemplo, una de las grandes promesas prometidas, San Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Todos los días, todos. Quiere decir que así como sentimos gozo en la presencia del Señor en los días de bonanza, en los días cuando estamos más que bendecidos, estamos también tranquilos, sosegados, gozosos y caminamos acorde a lo que Él ha establecido y vemos que todo va cuesta arriba, todo nos va bien, todo es gozo, paz, felicidad. Sentimos su presencia y estamos seguros que Él está al lado nuestro. En su contraparte, cuando todo es cuesta abajo, todo es difícil, todo es pedregal y espinos, cuando sangra nuestro corazón, cuando se derrite nuestra alma, cuando se quebranta nuestro espíritu, cuando se enferma nuestra carne, cuando las convicciones entran en juego con la razón humana, cuando muchas veces sentimos morirnos o deseamos morirnos, decir, Señor, basta, ya llévame, no quiero más, no puedo más. Créame, ese Cristo que está en el gozo y en la bonanza está más cerca que nunca en la angustia y en el quebranto. Pero ¿cómo está tu nivel de fe? ¿Cómo está tu nivel de convicciones? ¿Cómo está tu paciencia en medio del proceso y la espera para ver concretado lo que un día fue una promesa? ¿Estás agradando a Dios por medio de guardar la fe o estás en duda? ¿Crees que Dios está junto a ti? Te lo voy a preguntar bajito y voy a prestar mucha atención a ver si me dices un amén. Escúchame. ¿Crees que en medio de este proceso difícil que estás viviendo, Cristo está cumpliendo su promesa? ¿Tienes convicción y seguridad de eso? Te escucho. Más fuerte. Un poquito más fuerte. Eso. Bien. Ahora sí que escuché un amén contundente. Ahora sí que ese amén, si a mí me agradó, porque sentí convicción en ese amén que has dicho,
Yo como hombre me sentí agradado por ese amén que expresa convicción. ¿Cuánto más crees tú que el Cristo de gloria se va a sentir complacido con una fe inamovible, una convicción inalterable y una certeza, una seguridad intransable? Se agrada al Señor, por supuesto, cuando guardamos la fe, pese al obstáculo, pese al nublado de la noche, a la oscuridad de la noche y a la lluvia intensa que nos anega el alma. Claro que se siente agradado el Señor. Bien, hermano, bien, hermana. Por eso hay que creer que nosotros acercándonos por la fe a Él se acerca a nosotros. Santiago 4:8 lo enseña. Pero al mismo tiempo, que Él da premio a los que le buscan. A ver, aquí poneme atención. También lo voy a decir lento. No camines en fe, pensando agradar a Dios, si tu meta es el premio. No. Deja que si vamos a recibir algún premio, que eso quede en criterio de Dios. No nos movamos por los panes y los peces, movámonos por las convicciones en Cristo. Naturalmente Dios premiará lo bueno y lo malo. Tenemos que hacernos cargo de nuestras consecuencias y decisiones. Por supuesto. Pero el que va tras el premio tampoco camina en la fe correcta. Tenemos que ir en respuesta natural de amor a aquel que nos amó hasta la muerte. Eso es guardar la fe, eso es guardar compostura, eso. Y cuando caminamos así, sabemos que vamos a vida eterna y sabemos que estamos con el Hijo que nos ha puesto esa vida eterna en el corazón. Y nada nos puede hacer cambiar de idea ni de opinión. ¿Has entendido? Bien, perfecto. Me encanta cuando Dios cumple sus objetivos. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. Siempre la fe, la palabra y el espíritu trabajan a la par. Uno genera al otro y el otro potencia. El Espíritu Santo va a usar la palabra para impartir fe para que seamos salvos. Una vez salvo ahora la fe, va también a potenciar el guardar la palabra. Guardamos la palabra, guardamos la fe y caminamos agradando profundamente a Dios. Consejo, son días claves para ser gente de convicciones. Aunque el mundo literalmente se esté cayendo a pedazos, nuestra mirada está puesta en Cristo, autor y consumador de la fe. Y hoy la consigna y lema va a ser un versículo bíblico. La consigna y lema va a ser un versículo bíblico. San Juan, capítulo 3, versículo 36. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna